Buenos días, estamos por comenzar la segunda parte de la primera sesión de emprendimiento social. Es un gusto que estén aquí a través de este medio virtual, incorporándose al trabajo de este curso. Yo quiero platicarles que este curso cuenta con 35 sesiones, son sesiones breves en realidad, descontando ya los días de asueto, los días feriados, los días que se suspenden por alguna u otra razón, las experiencias educativas, los cursos. Ustedes van a tener aproximadamente unas 35 horas casi completas para armar un trabajo de emprendimiento social. 35 horas son muy poco. 35 horas de trabajo de un profesionista con una maestría o con un doctorado cuestan alrededor de 1,500 pesos. Entonces tendrían que cobrar por hacer este trabajo alrededor de 35,000 pesos. Eso es muy importante que ustedes lo mesuren, lo entiendan muy bien, que por hacer un trabajo bien hecho, profesional, como el que vamos a hacer para esta experiencia educativa de emprendimiento social, se cobran alrededor de 1,500 pesos cuando tienen un posgrado, cuando tienen una especialidad en el área. Ustedes pueden llegar a cobrar esa cantidad. Cuando son licenciados, cuando tienen, en el mercado mexicano está muy castigado, 1,500 pesos por hora es muy poco para un trabajo de esta magnitud, pero es lo que se paga en el mercado, 1,500 por hora. 900 pesos por hora, más o menos. En ese sentido, más o menos eso es lo que cobra una persona con especialidad o maestría o doctorado por entre 1,500 pesos por hora. Un licenciado con muy buena preparación, con buen nivel de trabajo respecto a la elaboración de este tipo de proyectos, llega a cobrar entre 400 y 500 pesos la hora. Entonces, más o menos una hora efectiva de trabajo bien desarrollado, bien logrado, que es lo que vamos a practicar en este curso. Entonces, vamos a hacer un ensayo, lo tienen que hacer lo mejor que puedan. Este tipo de trabajos les pagan por hacerlo. Yo en mi despacho particular los hacemos, pero también contratamos a otros para que nos los hagan y ya sabemos quién los hace bien y quién los hace mal y cuánto hay que pagarles, ¿no? Por un buen trabajo. Entonces, abrir un negocio, una empresa de este tipo de emprendimiento de carácter social, que normalmente son empresas cooperativas, esa palabra guárdensela mucho para emprendimiento social, la palabra empresas cooperativas, ¿no? Entonces, ahí vamos a trabajar mucho esa área del desarrollo del proyecto. ¿Por qué por qué tiene ese valor, ese precio? Una hora de un profesionista normalmente incluye pues todo el espectro de lo que es una oficina, un despacho, un espacio de trabajo, puede ser la misma casa, pero electricidad, un equipo de cómputo sofisticado y sobre todo el conocimiento y la habilidad de cada uno de ustedes. ¿Cómo se desarrolla esa habilidad, practicándolo, haciéndolo bien? Si ustedes este ejercicio de emprendimiento social que vamos a desarrollar en 35, en realidad yo creo que van a ser como 30 sesiones efectivas porque siempre hay algún inconveniente, pero en 30 horas de trabajo donde se desarrolla una idea y ustedes incluyen unas horas más, yo esperaría el doble. Eso depende de cada uno de ustedes. En 60 horas efectivas de trabajo en un semestre, ustedes tendrían que cobrar aproximadamente unos entre 15 y 20,000 pesos por hacer este trabajo. Ustedes ya ahorita en este nivel, entre 15 y 20,000 pesos por hacer este proyecto y es barato. Entonces, y se llevarían aproximadamente un mes y medio o dos. Ahorita vamos a usar un poquito más de 4. Vamos a usar 4 meses exactamente casi. Y van ustedes a desarrollar una experiencia de trabajo así. Yo quisiera que lo tomaran muy en serio porque esta es una de las formas en las que pueden ganar dinero usando su profesión, independientemente que tengan otros trabajos, ¿eh?
hoy en día hay que hacer muchos trabajos, ¿no? Entonces, a lo mejor están trabajando de tiempo parcial en alguna empresa, una compañía, en algún gobierno, pero este tipo de proyectos los pueden hacer en su casa. Los pueden hacer por la tarde, noche, por los fines de semana y generar ingresos extras también. Eso lo hacen mucho los profesionistas y es muy importante que ustedes lo aprendan y lo emprendan de esa manera, ¿no? Es un trabajo adicional a su fuente original, porque estos trabajos no son tan recurrentes, son esporádicos y realmente no son permanentes, ¿no? A veces te llegan 2 o 3 al mismo tiempo y te tienes que asociar con algún compañero para poderlo sacar. A veces no te cae nada en un año y pues, no hay dinero de ese ingreso. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos proyectos son complementarios para poder generar recursos, o también dentro de una empresa, una consultoría, pues están desarrollándolos y a lo mejor ustedes no van a poner un negocio, pero le enseñan a una persona, a otra, a hacer una cooperativa, una empresa cooperativa. Profe, tiene su micro apagado. Gracias, perdón. Estos emprendimientos pues generan este tipo de ingresos, ¿no? Entonces, quedamos claros. Primero, el emprendimiento social es para hacer un proyecto de inversión que genera rentabilidad. Segundo, esos trabajos los puedo hacer adicionales a otro trabajo y pueden ser un complemento, puede ser mi fuente principal de ingreso. Tercero, puede ser que lo haga dentro de una empresa de consultoría y por esto voy haciendo varios proyectos al mismo tiempo y voy cobrando por este tipo de servicios. Cuarto, un especialista como ustedes que puede llegar a hacerlo muy bien con el grado académico que tienen, puede llegar a hacer proyectos de este tipo y cobrar entre 300 mínimo a 500 pesos aproximadamente en ese rango por hora de trabajo. Y se requieren aproximadamente entre 30 y 60 horas, dependiendo su especialidad, para desarrollar mínimamente este proyecto, que es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Ustedes van a requerir aproximadamente dedicarle 60 horas en un semestre, lo que no es mucho, lo que no es mucho. Entonces, yo esperaría que ustedes le dedicaran tiempo, esfuerzo, y los temas de investigación se los voy a dar yo. Yo voy a hacer los equipos como yo los quiero y no se pueden cambiar. Se va a hacer una evaluación individual y una evaluación por equipo. El promedio de esa evaluación es su calificación final. No necesariamente son 50 y 50%. Yo voy a ver de acuerdo a los casos. Hay personas que van a trabajar muy bien solos, pero difícilmente trabajan en equipo. Eso tampoco está tan bien. Hay que aprender a trabajar en equipo como si fueran una consultoría, porque eso vamos a simular. Vamos a simular que son una consultoría, ustedes y su equipo de trabajo, y que los contrataron para hacer el proyecto de desarrollar una cooperativa, una empresa cooperativa, y van a hacer ese tipo de negocios. ¿Cuáles van a ser? Después se los voy a dar, hoy no va a ser, pero me parece que en la próxima sesión les voy a dar sus equipos y sus temas. Van a ser empresas cooperativas, así que vayan buscando la ley de empresas cooperativas, las leyes y reglamentos que aplican en México para empresas cooperativas, porque bajo esa tonalidad van a hacer los trámites de instituirla. Además, legalmente, lo van a hacer en la realidad y lo van a poner en su trabajo. Puede ser a través del municipio, a través del gobierno federal. Hay 2 formas que yo les voy a enseñar a ver cómo se instalan estas empresas, y también por eso se cobra, por hacer nada más el registro. Así que aprendan a cobrar y aprendan a trabajar. ¿Cuánto cobra ahorita ustedes por una hora de trabajo? 300 pesos del área de especialidad. Háganlo bien para que valga la pena contratarlos, por favor. Si tienen alguna duda hasta aquí, me pueden decir. ¿No hay dudas, muchachos? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno, ¿cuánto cobran por una hora de trabajo ustedes? De 300 a 500 Eso, por hora. por hora, bien hecha, sin estar viendo el WhatsApp ni otra cosa, ¿eh? Eso es muy importante, sean profesionales porque el cliente se lo merece, y este mundo se requiere profesionales muy buenos. Imaginen un médico que no los cura bien por estar viendo el celular, eso sería terrible. Igual ustedes, concéntrense cuando vayan a dar un servicio, denlo de la mejor y de la mayor calidad, y eso implica
no distraerse ni con redes sociales ni con nada. Bueno, estamos en la primera sesión todavía, está dividida en 2 clases, esta es la segunda parte de la primera sesión, pero vamos a repasar desde el principio. Decíamos, estamos en emprendimiento social y en la clase anterior veíamos que se puede emprender sin capital financiero, definitivamente sí, pero hay que hacerse de otros recursos, de tener algunas actividades adicionales. Tenemos que ser hábiles, ustedes son generadores de recursos, es parte del trabajo que ustedes por los que los van a contratar y por ello necesitan fuertemente entender formas de capitalización y de financiamiento. Si tuvieran que emprender en este preciso momento algo, un pequeño negocio con un poco de dinero, ¿qué es lo que harían? ¿Quién me da una opinión para generar un recurso rápido? No se amontonen, ¿eh? Una reunión de socios. Una reunión de socios. Eso más que Sí. generar dinero, gasta dinero, ¿eh? Pero bueno, la idea es que cooperen todos con una cantidad, ¿cierto? Sí. Muy bien. Otra idea, bien, muy bien. Otra idea. Imaginen por un momento que van a casa de todas sus abuelitas, tíos, primos, y les piden, no dinero, pero les piden que les donen juguetes, una bicicleta fija que nunca han usado, bicicletas, electrodomésticos que funcionan o medio funcionan, y hacen un recorrido con una mochila muy grande o con un morral gigante, y van recogiendo cosas que puedan donarles sus familiares. 10 familiares, entre 5 productos, 50 productos los consiguen y los ponen en Mercado Libre. A lo mejor tardarán entre 2, 3 meses en conseguir un rendimiento, pero seguramente generarían un capital mínimo para poder iniciar alguna actividad productiva. Esa es la secuencia más básica del generador de recursos. Evidentemente también eso se puede, después de hacer eso o antes, pueden ir a la banca comercial y pedir un crédito, ir a la banca de desarrollo, a NAFIN, por ejemplo, o al Banco del Bienestar y pedir un préstamo que van desde los 20 a los 25,000 pesos. Empiezan a tener ese tipo de actividades y pueden emprender. Evidentemente hay que ver con cuánto se tiene para poder iniciar alguna actividad. A lo mejor si quieren poner una refinería, no les va a alcanzar el capital ni los socios, pero a lo mejor si quieren poner una distribuidora o una empresa de mensajería local, un par de motocicletas con un par de mochilas y 2 turnos o 4 turnos para estar distribuyendo las 24 horas, a lo mejor sí les alcanza con 20, 25,000 pesos, 30,000 pesos, a lo mejor con 100, y puedan establecer un pequeño negocio que les vaya dando rendimientos cada vez crecientes. Esa es la idea del emprendedor cuando inicia sin capital. No empieza necesariamente con el giro que él quiere hacer, sino que hace pequeños giros diferentes o diferenciados para poder capitalizarse y una vez que se haya capitalizado, inicia a hacer su negocio. Eso es muy importante que el emprendedor social lo entienda. Requiere mucho de la sociedad, tanto de quien le provee lo que va a vender o el servicio que va a ofrecer, como de los clientes. Y normalmente eso es lo que los consolida como un emprendedor social. El que vayan haciendo varias actividades diferenciadas, no una sola, una tras otra que genera recursos. Y en alguna de esas pueden perder capital, dinero, tiempo, van a perder tiempo, pero seguramente aprenderán mucho en ese recorrido y se capitalizarán. Es muy importante que aprendan que el emprendedor social inicia casi siempre sin capital financiero y eso es muy bueno. También estuvimos haciendo un ejercicio, yo espero que hayan resuelto el cuadrante número 1, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Ahorita lo vamos a retomar, pero vamos a ver. Decíamos que en México el 75% de los emprendimientos sociales o no sociales fracasan, pero paralelamente y por un dato muy interesante es que el 50% de los emprendedores con alguna discapacidad son los que fracasan o los que logran un éxito. Entonces tenemos un 25% de diferencia y lo platicábamos. Decíamos, ¿por qué es menor la tasa en la gente con discapacidad? Y ustedes lo resolvieron muy bien por un dato muy sencillo. La capacidad
de la aceptación de la incertidumbre, decíamos, ¿no? Este principio de Heisenberg de la física cuántica y de la física relativa, que dice, bueno, hay un principio de incertidumbre, lo único cierto en la realidad es que todo es incierto. Entonces no sabemos qué va a pasar. Tratamos de controlar las variables, para eso estudiamos, para eso hacemos investigaciones, pero lo cierto es que lo único cierto es que hay un gran grado de incertidumbre. La gente con discapacidad lo acepta más bien porque tiene que soportarlo más, no porque tenga opción. Simplemente acepta la incertidumbre, el fracaso. Este es otro tema. No nos gusta el fracaso, lo evadimos, nos hace enojar, nos bloquea. Y las personas con discapacidad no se pueden bloquear, tienen que sobrevivir, y para sobrevivir tienen que afrontar las dificultades. La posibilidad de dar respuesta a un desafío como es el emprendimiento requiere de mucha aceptación de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Tiene que ver mucho con la constancia y la disciplina que tienen muchas más las personas con discapacidad. Y, ojo, casi los universitarios no se atreven a emprender. La mayor parte de la gente que se ve obligada a emprender no tiene formación universitaria. Los universitarios prefieren o preferimos trabajar en empresas ya establecidas, negocios, gobierno, principalmente gobierno, y trabajar por un salario fijo que dé ciertas prestaciones. La tasa salarial en México sigue siendo muy baja, aún con la importante aumento del salario mínimo. La tasa de salario sigue siendo muy baja, y pero es un ámbito de seguridad. Este rechazo de la formación profesional avanzada de la universidad contra el emprendimiento es muy interesante. Curiosamente, también los que son más emprendedores son los universitarios egresados de universidades grandes, privadas. Las públicas tienen un bajo nivel de inversión hacia la posibilidad de emprender un negocio, de ser emprendedores. Tienen mucho riesgo, mucha incertidumbre, les genera una reservas para poder participar de un emprendimiento. Y eso es muy interesante. Por eso es importante este curso de emprendimiento social. Yo quisiera incentivarlos a que sean emprendedores sociales, no cualquier tipo de emprendedor. Un emprendedor social trabaja de manera cooperativa y comunitaria, y eso le da mucha fortaleza y disminuye fuertemente la incertidumbre que tanto molesta a los más jóvenes de México. No en todos los países, pero en México es muy fuerte que los jóvenes rechazan la incertidumbre, no somos muy disciplinados tampoco, y eso genera algunos problemas, pero lo podemos superar. Para eso estudian una carrera universitaria también, y este tipo de curso les tiene que dar las herramientas para poder afrontar estas deficiencias del emprendimiento. Ojo, hay fondos, por ejemplo, el Fondo Nacional de Empresas Sociales puede otorgar hasta el 90% del capital requerido cuando ustedes quieren hacer una inversión, y solamente tienen que probar que tienen capacidad productiva, organizativa y empresarial. ¿Y cómo se prueba eso? Con un documento como el que vamos a hacer en este curso, con eso se prueba, pero además poniéndolo en marcha, sin capital financiero. Es más fácil que obtengan un financiamiento para una actividad que ya empezaron con todas las deficiencias y con todas las limitaciones que requiere iniciar un negocio sin capital, que obtener un capital para iniciar. Y eso es algo que es un debate entre los técnicos, porque ¿cómo empiezas algo si no tienes dinero? Bueno, ¿cómo financias algo que no ha empezado? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo vayan pensando. El FONAES pertenece a la banca de desarrollo, es la banca del gobierno, la banca de desarrollo es la banca del gobierno, y la banca privada pues son los bancos privados como Citigroup, Bilbao Vizcaya, etcétera, toda la banca privada. Pero la banca de desarrollo, la banca de gobierno, también financia proyectos como a través de estos fondos. Hay otros, pero bueno, ahí ustedes pueden obtener, pero necesitan un documento, algo que haga sentido a que les den ese apoyo, que les den ese dinero,
y que no se desperdicie ese recurso, porque además es recurso de los mexicanos, ¿no? Entonces no es un recurso del gobierno, no lo hizo el gobierno, lo obtiene de los impuestos y del petróleo y de otras empresas como CFE, como de la electricidad, obtiene recursos, los invierte en la banca de desarrollo y les llega a los pequeños productores. De esa manera ustedes pueden acceder a un capital que normalmente son muy pequeños, son para pequeñas y medianas empresas, no van a más allá del 150,000 pesos, entre 25 y 150,000 pesos son los apoyos, no son suficientes, pero ayudan mucho y pueden ser una ventaja, ¿no? Estos fondos para el desarrollo. Sobre eso vamos a trabajar mucho. ¿Qué apoyos da la banca de desarrollo en México? Pues da capital de riesgo solidario en las empresas solidarias. Las empresas sociales tienen mucho este concepto de solidario, de solidaridad, que son apoyos para... Perdón que lo interrumpa, doctor. ¿Estamos viendo algo en la pantalla? ¿Sí? ¿No lo están viendo? No, No me, aparece nada más negro. no me digas eso. A ver, vamos a ver. Qué pena. Ahí sí lo pueden ver. Negativo. Ufule, qué pena con esto. A ver. O sea, se ve que el mouse, Híjole, también no es... digamos, la flechita, ese se ve. A ver. Ujú. A ver. Ahí lo pueden ver, muchachos. Sí, Ya, profe. Lo voy a ampliar a ver si se sigue viendo, porque hace rato creo que eso pasó. ¿Lo pueden ver o se ve cortado? ¿Se ve bien? ¿Se ve? Bien. ¿Ven unas naranjas ahí? está la primera diapositiva. Pero no se ve como en modo presentación, o sea, se ve como, Yo lo veo. como si la fuera, ajá, como si la fuera a editar o algo así. Ok, déjenme cerrar esto. O sea, que no hay problema, o sea, la puede dejar así y ahí se ve, o sea, sí se ve bien. Vamos a tratarlo para tratar que todos vean, porque muchos tienen su celular y la presentación es muy pequeña para un celular. Déjenme. Sí, creo que abrí 2 veces la presentación y por eso me marca error. Mm. Disculpe, ¿me podrían corroborar si otra vez se ve la pantalla inicial, verdad? De la presentación. Sí, sí se ve. ¿Sí están pasando las diapositivas? Sí. Ok. Bueno, voy a regresar un poquito porque lo que vimos fue esto, ¿no? Hay emprendedores, hay ventajas de los fondos estatales y hay apoyos de FONAES, por ejemplo, de los fondos nacionales de empresas sociales, empresariales, y hay varios tipos de apoyos, por ejemplo, el capital de riesgo, que espero que puedan ver en pantalla, que son apoyos a grupos sociales normalmente que se constituyen como empresas sociales, ¿no? Estas que generalmente son cooperativas o grupos de productores urbanos o rurales, campesinos, manufactureros, artesanales, son los que pueden, pero también pueden ser empresas más sólidas, con mayor tecnología incorporada. También puede ser una empresa social. Una empresa de desarrollo de tecnología puede ser una empresa social.
Imaginen por un momento, por ejemplo, yo les voy a hablar y escribo mucho sobre Naulinco, los productores de zapato en Naulinco. ¿Alguien sabe cuántas empresas de calzado hay realmente en Naulinco? Son 253 talleres de empresas. Trabajan aproximadamente 1,720 y tantas personas en los talleres del zapato. Algunos son vendedores, algunos son fabricantes, algunos son distribuidores, algunos son revendedores, otros proveen de peletería, de piel, de tintas, de pegamentos, de hilo, de maquinaria, de equipo. Entonces, es toda una economía de aglomeración, es una economía social, esa economía social y solidaria que es Naulinco, también se le llama economía de aglomeración. Y para ellas hay capitales de riesgo y generan empresas sociales. Las empresas donde varios socios tienen este tipo de actividad productiva, semiartesanal o semimanufacturera, empiezan a desarrollar este tipo de actividades y son susceptibles de obtener un capital de riesgo solidario porque trabajan cooperativamente. Hablemos de los alfareros de San Miguel Aguasuelo, de los productores de ramos de novia y de artesanías en Totalco, de los muebles de bambú en Monteblanco. De eso vamos a hablar mucho en el curso. De hecho, algunos de sus trabajos van a ser sobre ese tipo de recursos y de empresas. Y ahí hay un nicho de mercado que de los universitarios no atienden. Y repito, no atienden. Y eso es gravísimo. La Universidad Veracruzana, los tecnológicos y las universidades públicas y privadas han olvidado el sector productivo. El 90% de nuestras empresas en Veracruz son de ese tipo, como los zapateros de Naulinco, como los productores de muebles de Misantla, como los productores de queso de La Joya, o de Acatlán o de Miahuatlán, o los productores de embutidos de Perote o de las vigas, los jamones. Todas esas empresas cooperativas, solidarias, sociales, están olvidadas por la universidad y por los universitarios. Son un nicho de mercado importantísimo que se desperdicia, que no se valora, que es fundamental para el desarrollo del Estado y del país, y que la universidad y los institutos y los tecnológicos han olvidado. Los estudiantes no lo entienden porque no se les enseña. Por eso, por eso este curso de emprendimiento social es tan importante, porque no solo hablamos de capital de riesgo, porque explicamos para quiénes son para ellos, para los zapateros, para los queseros, para los productores de muebles. El capital social de riesgo que apoya las ramas de actividad primaria, agroindustrial, también llamada commodities, o la industria extractiva y los procesos de transformación, la manufactura, también son para ellos. Son estas empresas sociales que requieren de apoyos más formales, de apoyos interesantes para la constitución, pero también para el desarrollo e innovación de sus productos. Imaginen, yo lo que siempre les comparto, muchachos, en Monteblanco, Monteblanco que está entre Teocelo y Jico, es una localidad muy cercana a Jalapa, hacen muebles de bambú, la mayoría tal vez los conoce, de una calidad muy alta y de mucha durabilidad, y además son bonitos. ¿Saben qué? A mí me da una tristeza muy importante, muy grande, que los estudiantes de ingeniería mecánica, por ejemplo, o un emprendedor de la Facultad de Administración o de Negocios o de la Universidad Veracruzana, de un tecnológico, no ha logrado o no se ha interesado por que los muebles se puedan desarmar y se puedan embalar y se puedan exportar. Ahí entran varias carreras: ingeniería, negocios, negocios internacionales, en administración de empresas. Entran varios negocios, varios emprendedores que podrían desarmar los muebles de bambú y guardarlos en cajas pequeñas, compactas, como lo hace Home Depot, Office Max, y guardar estos escritorios, salas, comedores, recámaras en embalajes pequeños y poderlos vender a mayor distancia con menor costo, porque actualmente no se pueden embalar. Para eso es el capital social de riesgo, para eso es el capital de riesgo solidario, para tener ese tipo de ideas, invertir en ese tipo de negocios. No es poner una empresa, es vender un producto de una manera alternativa, ponerlo en Amazon, por ejemplo. ¿Por qué los jóvenes no tienen esas incentivas, no se incentivan hacia esas actividades? Porque están distraídos con las redes sociales, el teléfono y el mundo y el COVID y etcétera. Pero para eso hay capital, existe y existen los productos. Lo que no existe es la inventiva, la iniciativa
la necesidad de desarrollar este tipo de servicios. Ahora pueden ver en pantalla lo que nosotros hacemos en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Desde hace más de 16 años hacemos empresas sociales, emprendimientos sociales, y ayudamos a el comercio de los productos. Todos los años hacemos el Congreso Tequio, vienen productores de artesanía, de alfarería, de ropa, de enlatados, de embutidos, de licores, de hecho, hasta es interesante, los productores de licores tampoco son un tema de interés para los estudiantes, y eso me llama mucho la atención, porque aquí hay una beta importantísima. Es como tener una mina de oro que no la explotamos. Las empresas sociales, por ejemplo, los productores de chocolates, ha habido dos grandes chocolateras en Jalapa, y en el estado de Veracruz hay acceso al cacao, que es un producto muy cotizado. Y, por ejemplo, Chocotepa, está la industria, se perdió con el creador, el desarrollador de la empresa, porque desafortunadamente murió. En el centro de la ciudad de Jalapa, en Murillo Vidal, estaba Chocotepa, una chocolatera muy importante, importantísima, y no hubo quien continuara ese proyecto. Pero el mercado del chocolate está, y es muy importante. La Locomotora es otra gran empresa vendedora de chocolate en la región y en la zona, y también se ha perdido. Las enlatadoras, las envasadoras de chiles jalapeños, también se han estado perdiendo, y todas son empresas de tipo microempresas, empresas sociales, de familiares y de socios locales, y además hemos perdido la posibilidad de comercializar y obtener este tipo de actividades y de recursos. La comercializadora social da apoyo para el impulso de empresas sociales en la comercialización de productos generalmente primarios, materias primas, pero también artesanía, manufacturas de baja industrialización, que son locales y regionales, y por tanto caen en el ámbito de las empresas sociales. Lo que les he venido mencionando, lo que pueden ver en pantalla, son empresas sociales. Los que hacen morita, los que hacen mole, los que hacen miel envasada, los que tejen, los que bordan, todas esas empresas son factibles de ser cooperativas y de tener un registro. Lo más curioso es que todas esas empresas que les acabo de mencionar, por lo general, no tienen su registro legal, por tanto no son susceptibles de obtener apoyos de la banca de desarrollo, estos fondos gubernamentales para sostener y generar la empresa. Y como les decía, la mayoría no tienen estudios universitarios, y los universitarios no se asocian con ellos para generar negocios importantes. Y eso es un costo educativo muy alto. Ustedes, la educación que se les da el gobierno federal y estatal a través de la universidad, en este caso la Universidad Veracruzana, pero de todas las universidades públicas y los tecnológicos públicos, la educación que se les da es costosísima. Más o menos cuesta 900 pesos la hora de clases de cada uno de ustedes. 900 pesos la hora de cada uno de ustedes, y eso es lo que cuesta darles educación, por la infraestructura, por los salarios de los maestros, por la electricidad, por la internet, por todo lo que se gasta en la universidad y en la educación. Es el costo unitario aproximado de cada uno de ustedes por hora, y eso se desperdicia mucho, hay mucho gasto, y eso también se traduce en cómo atendemos a los negocios. Mucho gasto, poca atención, no hay conocimientos científicos y universitarios para atender a estos productores artesanales o semimanufactureros. También hay apoyos al desarrollo empresarial, y pues aquí es donde las técnicas administrativas del emprendimiento social, empresariales, donde pueden trabajar con los panaderos, con los fabricantes de golosinas, de panadería fina, de quesos, de embutidos, de zapatos, de artesanía de barro. Esto nosotros lo hacemos en la universidad, pero poco se conoce, poco se incentiva, y no es un área bien reconocida como ciencia dura o como ciencia dentro de la universidad y de las universidades de México. La educación va por un lado y la realidad va por otro.
En ese sentido, nosotros en el curso de emprendimiento social van a tener este acercamiento con la realidad obligatoriamente y van a trabajar este tipo de sectores y de productos para poder crecer y desarrollar un proyecto que lleve a la mejora. Estos productores de galletas, de pan, de embutidos, de quesos, de zapatos, de ramos de novia, de artesanía de barro, de muebles, todos ellos carecen de las técnicas administrativas que ustedes aprenden en la universidad. Y ustedes no las ponen al servicio de ellos, no solo como una ayuda social o gratuita, también que puede ser, que debería de ser a través del servicio social, de las prácticas profesionales, pero también como un servicio que ustedes les pueden ofrecer a ellos, ¿no? A lo mejor no les pagan 500 pesos la hora, pero a lo mejor sí pueden llegar a un convenio de un trabajo, de una remuneración económica, otra material, y hacerse socios de la empresa. Si ustedes logran fundar esta empresa, ellos saben producir y ustedes saben hacer administración de empresas. Esa unión es fundamental, es social, es lo que hace una empresa verdaderamente social y solidaria, y es lo que estamos tratando de que ustedes reflexionen. Ahí está el mercado, ahí están los negocios, ahí está la posibilidad. Si ustedes logran vender estos productos por internet, por canales de comercialización tradicionales, en un local, venderlos a través de los restaurantes, a través de los hoteles, a través de las peluquerías, dependiendo del sector y el producto. Si ustedes buscan nuevos canales de comercialización, harán un emprendimiento social muy importante, que les dé un trabajo. Muchos fomentan el emprendimiento social, pero la mayoría no son universitarios ni universidades. La mayoría son personas sin formación universitaria o muy pocos de ellos, y se olvidan de este sector importantísimo. El 69% del empleo está en este sector que normalmente es informal o no tan formal, y los universitarios no están no están atendiendo las necesidades de este sector. Por eso emprendimiento social es sumamente relevante y es importante que ustedes, no solo en la oferta de bienes, también en los servicios, gimnasios, dojos, que a mí me encantan, ¿no? Necesitan constituirse como empresas, y pueden ser empresas cooperativas, empresas sociales, las que se hacen dando servicios, pueden ser yoga, puede ser, hay tantos servicios que se pueden instituir y que ustedes pueden ayudar a formar. Es una forma de vida, como decimos ahí en la slide, ni mejor ni peor. Ojalá estén viendo el slide, se ve un dojo de karate. En ese se da de manera cooperativa y social. En la colonia Benito Juárez de Jalapa se dan estas clases de karate de manera altruista y con una cuota de recuperación mínima. Y esto genera acercamiento de todos los grupos sociales a diferentes actividades lúdicas, deportivas y culturales, donde también el emprendimiento social tiene una cabida. Se va a cortar la clase, volvemos a entrar por favor en el mismo enlace. En algún momento se cortará y volvemos a entrar a la clase con el mismo enlace, por favor. Y bueno, lo que quiero decirles nada más es que queda pendiente que terminen su actividad